voy a tomar clases particulares porque la verdad es que me cuesta mucho la materia. Hay cosas Bueno, que no terminé de entender y como avanzó, entonces me quedé ahí. bueno, tendríamos que hacer algo eso, porque sí, es una lástima eso, no tendría que estar pasando esto, y no por culpa tuya para nada, sino por toda la situación esta que estamos diciendo. Y bueno, a ver, en algo tengo que tratar de aportar yo al margen de que vos, bueno, si vas a una clase particular y te explican con un poco más de ahí, no sé cómo serán tus clases particulares, ni cómo se estarán dando ahora, quizás también son virtuales y todo eso, porque yo he dado virtuales, pero al margen de eso, que está muy bien si vos querés complementar, eh, lo que recomendaría es que eh, vayas como viendo los temitas en los que para vos está floja y mandarme, o sea, un mensaje a mí porque yo puedo aportar, o sea, en otro horario, en otro día, yo puedo aportar y puedo dar una mano. Es lo mínimo que puedo hacer. ¿Cómo andan a los que entraron? ¿Cómo los saludo? ¿Cómo están? Bueno, Bien, profe. ¿Cómo anda, profe? muy bien, muy bien. Bueno, les digo esto a todos, ahora que aprovecho que entraron, porque Camila me comentaba que hay cosas que, bueno, por toda la situación y un montón de cosas extras que no entiende bien. Entonces, bueno, a mí, si hay algo que me preocupa es en esta modalidad es no poder ayudarlos lo suficiente. ¿Por qué? Bueno, primero porque esta modalidad a mí no me favorece para nada. Estar en la cancha ahí cuando estábamos todos en ISO era otra cosa, absolutamente otra cosa. Teníamos más tiempo, incluso duraba 2 horas la cosa. Yo tenía de- nuestro horario oficial es de 7:30 a 9:30, o de 17 y 40 y 40. 7:40 a 9:40. Yo ocupaba esas 2 horas y cuando había gente, como por ejemplo Camila me dice, este tema no era anterior y yo me lo perdí, entonces después me perjudicó en el resto, bueno, dejaba alguna clase 1 hora entera nada más para esas cosas. Entonces la gente que quería se quedaba y si no, bueno, se iban, pero yo podía ayudar. Entonces, acá, ¿cómo estás, Azul? ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Hola, profe. Bien. Bueno, entonces lo que digo es esto. Al margen de si se pueden dar manos entre ustedes o bueno, o tienen un profesor particular. Al margen de todo eso, yo quiero colaborar y digo, pero para poder colaborar, bueno, me tienen que decir en qué días y en qué horario podrían eventualmente ustedes para que yo nos conectemos acá y solucionemos cosas aunque sean atrasadas. Yo no tengo ningún problema. Yo lo que quiero es justamente, si vamos a estar o sea, en Mecánica 2 juntos, bueno, ayudar en todo lo que pueda. La idea es esa, ¿no? Al margen de que, por supuesto, hay un tema administrativo y que hay que aprobar y hay que tomar exámenes, y al margen de esa parte administrativa y todo, eh, la intención mía es, bueno, yo tengo que poder haberles dado una mano cuando ustedes terminen de cursar conmigo y si tuvieron un niño conmigo, y qué sé yo. Yo tengo esa obligación, tengo que darles una mano, porque si no, bueno, fui, qué sé yo, un ladrón de gallinas, ¿no? Tuvieron un año, estuvimos en el año en equipo y no pude ayudarlos en nada, entonces no, no puede ser eso. Entonces, lo que digo yo es, eh, cuando íbamos todos ahí eso era otra cosa, porque se ayudaban mucho más entre ustedes, porque justamente estaban juntos ahí, entonces era otra cosa. Ahora con esta modalidad, lo que digo yo es, no importa, no pasa nada, no se perdieron y bueno, no llegaron a resolver bien ni un MRU, bueno, no importa, vamos a resolverlo. Yo quiero aportar y estar y dar una mano en eso, entonces, pero preciso que hagan una listita como diciendo, para destrabarme precisaría solucionar, no sé, estos problemitas o estos conceptos y tengo esto tiempo libre, entonces, a ver si yo me puedo ir adaptando. O sea, yo tengo tiempo libre porque tengo mucho tiempo de estudio en casa y cortar 1 hora para, bueno, para que hagamos cosas así en diferentes, aunque uno puede un miércoles, el otro un jueves y el otro un viernes, no tengo drama, pero prefiero eso y, no sé, y dar una mano. No, no es nada más, bueno, tomar un examen o no tomarlo y ponerle una nota y decir, bueno, buenas noches. Como hablamos en el CBC, sí es así. Entonces, y a mí no me gustó el CBC, yo lo hice y no me sirvió mucho. Entonces, a mí me sirvió, mi experiencia propia es esta. Yo crecí en lo personal, en estos temas académicos, cuando me dieron el tiempo que yo precisaba. Cuando hay un tipo diciéndome, a ver qué te pasa, contame, a ver dónde trabajas, aportando y sabiendo qué sé yo, sabía mi estado. Es como el técnico.
el DT tiene que saber, ¿entendés? Qué le pasa a cada uno de los jugadores y cómo está cada uno de los jugadores y cómo viene entrenando, porque si no, no puede. Entonces, yo lo que digo es eso. Ustedes me tienen que decir a mí y yo tengo que tener como un feedback de cómo está el equipo. Pero no tengan miedo, no hay problema. Quizá Camila ni precisa ir a un profe particular, porque entre todos le podemos dar una mano y yo puedo particularmente destinar horario y así con los demás. Así que nada más eh, precisaría tener esa información. Así que manden mails diciendo, tengo poco claro estos temas y tengo solo libre esto. Si justo tienen libre en los lugares que yo no tengo libre, bueno, les voy a decir, o sea, voy a ser sincero. O sea, ahí es lo de siempre, no quiero mentirles. Entonces, pero bueno, mira si puedo. Si puedo, quiero dar una mano. Así que ténganme en cuenta, ya que no puedo estar ahí ayudando en la cancha y no podemos estar ahí. Me siento un poco menos ayudador, por decir de alguna manera, desde acá, pero bueno, trato de hacer lo posible. Entonces, cuenten conmigo. ¿Mm? Bueno, ya que les dije esto, listo, vamos a, hoy que ya están, me parece, todos los que van a estar. Saludos, si no salude a alguien, ¿cómo andan? Pueden, si quieren hacer algún aporte que consideran pertinente, al margen de que se trate exactamente de las leyes de Newton o no, pueden hacerlo. Entonces, y si no, voy a decirle cómo nos organizamos hoy. Voy a hacer todo lo que pueda, ocupando una hora a partir de ahora y con un plano inclinado. Listo. El plano inclinado va a tener rozamiento. Bueno, ahí, el plano inclinado va a tener rozamiento y, bueno, lo voy a resolver. Así que ya saben más o menos las cuestiones de plano inclinado y voy a, o sea, ¿Vamos a continuar con el de la semana pasada? sí, es que en realidad apenas lo empecé la semana pasada, pero sí, lo voy a empezar de cero y lo voy a hacer porque mucha gente no estaba la semana pasada, entonces, Ah, entonces empecemos. Voy a hacer uno casi igual, invento otros números, total es lo mismo, el razonamiento y la gente, la mayoría no estaba, y si ahora le pongo otro número, ustedes pueden quedarse con el de los números anteriores para resolverlo ustedes. Entonces, no importa los números, entonces yo lo que quiero es que ustedes me puedan relatar, aunque sea al principio, la física se aprende así, diciendo qué cosas habría que hacer, aunque uno no las haga, o no sepa cómo o se trabe, pero ustedes tienen que ser capaces de decir, mira, el hilo conductor es este. A mí me gustaría poder hacer esto y esto. Listo, bueno, ustedes tienen que poder empezar haciendo eso. Entonces después es el segundo paso, bueno, cómo se hace cada una de las cosas. Listo, ahí, listo. Y después, bueno, cómo se hacen bien, porque uno las puede aprender a hacer y más o menos. Bueno, después cómo se hacen encima bien. Y después, bueno, uno cada vez se pone más elegante, listo, qué sé yo. Es como en todo. Es como en el fútbol. Pero bueno, voy a empezar con lo mío. Cualquier cosa, me Profe, le hago una freno. consulta. Sí. ¿El final cómo va a ser? Bueno, bárbaro. Muy buena pregunta. Muy buena. Tengo serias dudas respecto a eso. Bueno, el final la hagamos así. Que queda claro, ya somos todos, somos todos grandes y quiero que el compromiso sea este. O sea, quiero que si alguien va a dar a presentarse en una fecha de final, más que va a ser por este medio, ya está confirmado, o sea, virtual, el compromiso de todos es este, es contarme a mí, hola, voy a ir a dar el final, me voy a presentar, hola, ¿entendés? Que yo sepa, ¿no? Porque yo no es como ahí cuando estábamos en ISO, que yo preparaba un par de finales distintos de diferente nivel, yo iba con 2 o 3 niveles de final diferentes y ya está, iba con 3 finales de nivel diferente, el que me decía, yo ya sabía qué nivel iba a ser cada uno y le daba el nivel que le correspondía a cada uno y listo. Ya está, nos quedamos 2 horas, resolvían y me entregaban la hoja y chaval. Después se quedaban esperando que yo corrija. Ahora es mucho más difícil, no es así. Entonces no es que antes yo iba sin saber quién estaba inscripto, no me importaba, no importaba. Si no había nadie, justo, bueno, llevaba las 3 hojitas en la mano y bueno, después me las guardaba. Ya. Acá no, es totalmente diferente. Entonces yo tengo que saber quiénes se van a presentar porque el final que voy a preparar en esta modalidad va a ser absolutamente diferente y no porque a uno le regale, a otro lo mate, no, es porque eh, quiero, bueno, más o menos que sea adecuado a la posibilidad que en este momento tiene cada uno, en base a, bueno, también lo que me diga. Entonces, lo que diría es esto. Cada uno dice, yo me quiero presentar el, la primera fecha, 16 de julio. Listo. Yo tengo que saber mínimo una semana antes. Si ustedes no me dicen
mínimo una semana antes que se quieren presentar, yo no les doy el final, porque el final vamos a hacer así. Hay dos tipos de final. Una vez que yo sé que ustedes van a rendir, primero eso. No vengan con que 2 días antes, porque no, te digo no, ya, como me ha pasado lamentablemente, pero ya somos todo grande, por lo menos si el compromiso viene a rendir, listo, ya queda claro. Y si alguien no está acá, ustedes pasen a vos, traten de decirle, che, si te vas a presentar, avisá una semana antes. Listo. Si en lugar de ser una semana antes, 6 días antes, o 5, ponemos, también qué sé yo. Vemos lo del más menos, el error, pero 2 días antes no. Entonces, ¿por qué no? Porque yo voy a preparar un final para cada uno de ustedes. Entonces, el que me dice, no, yo quiero me viene bien resolver ejercicios, entonces les doy 4 ejercicios, uno de cada tema de los que vimos, pongamos 4, pueden ser 3, no importa, el número es indistinto. Entonces yo se lo doy 2 días antes del final oficial, yo ya sabiendo y con tiempo para prepararlo, pero 2 días antes te llega a vos la hoja. Vos con todo el tiempo del mundo y con todo lo que vimos y con todos los libros que yo recomendé, te pones a tratar de hacerlo lo más elegante posible. Y lo resolvés, te tomás todo un día, porque la cuestión es así, te doy un día para que lo pienses todo, y lo entregás a las 24 horas. Entonces, a mí me llega un día antes, lo corrijo tranquilo, y después tengo tiempo para decirte, che, mira, esto está medio flojo, así que te lo voy a preguntar cuando vengas, porque después hay que, digamos, presentarse, no es que ahí yo te doy la nota y listo, ni te presentás. Vos el día ese oficial tenés que venir a la mesa, hay otros flacos, se toman otras materias y vos te presentás y decís, hola, ¿qué tal? Ante todo, muy buenas tardes, mi nombre es Pirulo, listo. Y yo te digo, bueno, ya estuvo antes el intercambio a través de correos del final, entonces te pregunto, bueno, decime las unidades de tal cosa, o decime la importancia del sistema de referencia o tal cosa. Y se defiende eso en 10 minutos y chao, y se termina. Entonces, la idea general es que vos trabajaste en tu casa con tiempo, laburaste, ¿eh? Todo bajo, bueno, una ética que se supone que ya no hace falta que yo ni la diga, ¿no? No es que tienen al papá físico y se está haciendo el papá físico, ¿no? O sea, que sea algo consistente, porque bueno, estamos tratando de ser honestos todos. Entonces, hacen justamente, por eso yo no quiero meterle la presión esta ridícula de, no, entonces no aprueban y no, tampoco estoy tomando parciales, fíjense, por esta cuestión, que lo que me interesa es que traten de mostrar hasta dónde pueden ustedes y después traten de superar eso. ¿Cuándo? En la parte que viene. Entonces, ustedes hacen todo lo que pueden, yo les digo en qué estuvieron flojos, qué cosas tienen que rehacer y listo. Y vamos, cuanto más tiempo haya ese intercambio, mucho mejor. Ese día se presenta, hay 2 o 3 preguntitas que le hago acerca de los temas del año, mínimo, y en 5 minutitos o 10 minutos como máximo se termina todo. Esa es una modalidad, que ustedes me digan, mandame unos ejercicios. La otra modalidad es la que eligió Matías. Matías está preparando cosas relativas al tiro oblicuo con lo de Zidane y está perfeccionando un poco eso. Entonces, si hay un tema que ustedes quieren perfeccionar, como por ejemplo volver a hacerlo de Sisu agregándole cosas que yo no haya hecho, ustedes lo quieren dejar mejor, o en lugar de Sisu quieren la chilena de Ibrahimovic, quieren analizar eso y hacer un buen estudio de eso, bienvenido. Entonces, ¿qué hacen? Una semana antes me dicen, o antes ya, como hizo Matías, que se adelantó un poco, pero mejor, cuanto más tiempo mejor, me dicen, yo voy a analizar la chilena de Ibrahimovic. Bueno, fenómeno. Y yo les empiezo a dar una mano, ustedes me comentan, me mandan qué analizaron, yo lo voy tratando de mejorar un poco si puedo, o de recomendar cosas, y listo, y así. Y después cuando llega al final, bueno, no sé, un par de preguntitas también relativas al tema de ustedes o de las unidades o el sistema de referencia. Entonces, esa es la otra modalidad. O pueden elegir un tema y desarrollar algo en ese tema. Por ejemplo, agarran cualquiera de las cosas que voy a hacer yo hoy acá, ustedes agarran, le cambian el sistema de referencia y ya tienen un final. Resuelven el plano inclinado que voy a hacer yo hoy en otro sistema de referencia, lo resuelven bien, ya tienen un final perfecto. El tiro de Sisu que hice yo, cambian el sistema de referencia, listo, tienen otro final. Así que hay muchos finales posibles. Más que un poco que tengo que enchufar. Entonces, mientras me digan, se habla todo. Entonces, pero manténganme al tanto, porque el único drama que tengo por ahora, que no es mío solo, es que tengo poca información de ustedes en general. Entonces, no hay mucho feedback en ese sentido. Entonces,
No digo que sea culpa de ustedes, pero en línea general como que no somos muy comunicativos. Entonces, bueno, quizás llega la hora de ser más comunicativo ahora. Bienvenido. Bien, bien por la pregunta, ya saben eso, así que pueden seguir preguntando, manden mail y listo. Lo único, como, bueno, nunca compres tiempo compartido, que decía el adorable. Bueno, yo lo que digo es, nunca te presentes al final sin avisarme una semana antes. Entonces, listo. Entonces, ahora aclarado eso, vamos a empezar. Aporten cosas ustedes si piensan que va a servir para sus compañeros. Así no se pierde la gente. Por ejemplo, si Camila, por ejemplo, no hay cosas que no recuerda, vamos a entre todos ayudar para que... Voy a inventar los números. Entonces, invento un plano inclinado. Voy a inventar todo lo que se puede inventar, ¿no? La cuestión es resolver un plano inclinado, que voy a poner acá 150 newton. La otra vez lo resolví con otros cosas, no importa. Hay un coeficiente de rozamiento, quiere decir que ahora sí va a haber rozamiento. Hay una fuerza totalmente horizontal que intenta frenarlo, y este viene muy, muy embalado. De alguna manera, viene muy embalado con una velocidad inicial. Digan si se ve cualquier cosa o si tengo que cambiar. Viene con una velocidad inicial así. Yo prendo el cronómetro, quizás ya venía antes. Viene bajando. Prendo el cronómetro cuando pasa por acá. Esto vamos a inventar que sean también 10 metros. Y esto, 2. Entonces acá hay un ángulo alfa, que después lo voy a calcular. Un rozamiento, esto que viene embaladísimo y yo que lo quiero frenar con una fuerza de 150 newton aplicada totalmente de forma horizontal. Y la cuestión es, si esto es A y esto es B, me dicen, bueno, ¿podrá usted calcular la velocidad en B? El bla bla sería una masa de tantos kilos, vamos a inventar, una masa de 2 kilogramos, baja por un plano horizontal con pendiente esta y un coeficiente de rozamiento de 0,1. En el libro es indispensable que lean la parte esa del capítulo 4 para ver qué quiere decir un rozamiento. 0,1 es un rozamiento chiquitito, y cuando se acerca a 1 es un rozamiento muy, muy grande. Y quiero ver con qué velocidad llega acá. ¿Sí? Si es que llega ahí, miren si con esta fuerza lo frené antes. Entonces, bueno, si lo frené antes, acá vas a tener velocidad 0, no pasa nada. Bueno, a ver, ¿qué más tengo que dar? 150 newton, velocidad inicial, esto 10 metros, los datos, no se preocupen por los datos. Lo ideal sería que no importara ningún dato, que yo le diga, ¿cómo analizarías un plano inclinado con una fuerza que quiere frenarlo totalmente horizontal? Bueno, y ustedes empiezan a dar los pasos. Que los pasos y la línea de razonamiento es independiente de todos los datos y de qué se pida. No me importa qué piden, no me importa qué me das. Yo voy a hacer esto, ustedes tienen que decir siempre de esta manera. A ver, la masa. Bueno, después, si faltan datos, listo. Pero bueno, el paso número 1 de esta especie de receta o algoritmo o recomendación u órdenes para resolver un problema de mecánica, dice así. Primero pone uno un sistema de referencia. Bueno, vamos a poner el sistema. Un sistema de referencia X6. X en la dirección positiva del movimiento. Va, dirección del movimiento y sentido positivo del movimiento. Eso es lo que se recomienda. ¿Ustedes quieren cambiarlo y hacer para el final otro? Perfecto, me parece bárbaro. Y perpendicular. Listo. El origen lo pongo donde todo empieza y prendo el cronómetro justo en ese momento. Que acá no quiero seguir ensuciando todo, pero bueno, prendo el cronómetro, lo que saben siempre. Prendo el cronómetro cuando pasa justo por acá con esta velocidad. ¿Y la velocidad cuál es? Bueno, también me tienen que decir, venía muy embalado con un módulo de velocidad de 15 metros sobre segundo. El razonamiento va a ser el mismo al margen de todos los datos. Listo. Puse el sistema de referencia, ojo, no ponen el sistema de referencia, bueno, ya es como sacar y empezar perdiendo 1-0 el partido al minuto o a los 30 segundos. Entonces, bueno, sistema de referencia. Una vez que ya puse el sistema de referencia, ¿qué viene? Diagrama de Newton o de cuerpo libre. Ojo, para esto no hace falta saber todo lo anterior. Uno podría empezar con la mecánica, con la dinámica.
Si alguien no sabe nada, imagínense que no sabe nada de movimiento rectilíneo, ni movimiento rectilíneo uniforme, ni de tiro oblicuo. Listo. ¿Se puede no saber nada? Sí, se puede no saber nada acá. Acá la cuestión mecánica es como paralela, después se conectan a través de la aceleración, pero todo esto de lo mecánico va a servir para sacar una aceleración. Una vez que uno saca una aceleración, la conecta cinemáticamente con la velocidad. Pero uno podría empezar por esto. Podría haber empezado el primer día con esto. Entonces, esto lo hizo Newton de esta manera y se llama diagrama de cuerpo libre o diagrama de Newton. Ustedes acá pongan al costadito diagrama de Newton o diagrama de cuerpo libre, es lo mismo. Donde es como respeta el sistema de referencia que venía manteniendo y ahí dibuja solamente las fuerzas. O sea, acá tendría que haber un cartel gigante que diga, en este diagrama solo se pueden dibujar fuerzas. No se pueden dibujar cosas que sean velocidades, ni aceleraciones, ni ningún otro vector. Solo vectores fuerza. La otra cosa que dice Newton es, no solamente hay que dibujar fuerzas como el peso, y uno cómo sabe que existe el peso, porque esto, aunque yo no diga nada, está en la Tierra, todos los planos inclinados que le deban estar en la Tierra si no dicen otra cosa. Entonces el peso cae derecho hacia el centro de la Tierra. Y naciendo en el origen, Newton dice, todos los vectores o fuerzas que se representen en este diagrama deben nacer del origen, lo que se llama en matemática vectores anclados. Nacen en el origen. Ahí. Y acá yo no lo dibujo, pero tendría que estar la masita. Hay gente que le gusta dibujar la masa al cuadrado. Hay gente que le gusta dibujar. Es incorrecto, es pictórico nada más, pero no es un cuadrado, es un punto, porque yo estoy considerando esto como un punto. ¿Por qué? Y porque no doy nunca las dimensiones de la caja, ni si puede rotar o no. En mecánica 2, si llegamos, vamos a ver un poco de cosas de rotación, así que bueno. Así que yo lo borro. Si ustedes lo quieren dibujar, esa partecita, bueno, está bien, no pasa nada. Pero es más correcto, en este caso es más correcto dibujar sobre el punto. Esto es la masa. Listo. ¿Qué otra fuerza veo aplicada? Y esta de 150 newton que viene para acá. ¿Importa el largo? No, no importa el largo para nada. ¿Cómo sé dónde terminarlo? Lo termino donde me pinta a mí. Total, este método es analítico. No quiere decir que porque haga más largo esto tiene más newton. No hay que hacer algo en escala. No voy a resolver algo en escala, así que no se preocupen. Me pintó ahí, listo. Si le pintaba acá, está fenómeno. Pero tiene que nacer, fíjense que no hice esto, porque muchos se equivocan y hacen esto. Ponen esta fuerza acá. Y no, lo de Newton dice deben nacer en el origen. Así que esta fuerza se traslada al origen. Así. Esta no va. Son errores clásicos. Pero bueno, yo ya que sé que son errores clásicos, se los adelanto a ver si ustedes zafan por lo menos de los errores clásicos y se mandan, no sé, errores no clásicos. Está bueno mandarse errores no clásicos. Bueno. O sea, todas las fuerzas que nosotros colocamos, el inicio está en el centro de la intersección de la cruz, de los ejes. Exacto, sí o sí. Eso es como una de las reglas que tenés anotadas al costado, o si van al libro le va a decir, o en cualquier libro. En el método este de Newton, hay más métodos, ¿eh? Si usás otro método, porque vos ya sabés y dominás otro método de suma vectorial, perfecto. Yo voy a corregirlo bárbaro, si está bien, te lo voy a aceptar perfecto. Pero yo enseño el clásico Newton. Todas nacen ahí, en el cruce, en el 0,0. Bárbaro. Esto supuestamente lo tienen que dibujar totalmente horizontal. Yo me estaba imaginando que esto es totalmente horizontal, acá imagínense que también esta es totalmente horizontal. ¿Qué otra fuerza? La normal. Si hay algo que ustedes tienen que tener, pero grabado a fuego, es que si algo no se hunde en el piso, y esto se desliza así, sin hundirse en el piso, sin romper el piso, si pasa eso, quiere decir que el piso lo está sujetando con una fuerza que se llama reacción normal, que le pongo la N con un palito para que se distinga de las unidades Newton. Entonces, si ven una N solamente sin palito arriba, es como acá, de los Newton, la unidad de la fuerza, 150 Newton. Si le pongo el palito es la normal. Algunos libros para distinguir y que no dependa del palito le ponen reacción normal, RN. Bueno, es lo mismo. Lo que pasa es que la normal es justamente, se llama normal porque forma 90 grados con la línea de movimiento. Así que la fuerza que hace todo el piso para que esta masa no se hunda en el piso es justamente normal a la superficie. Y como esto se mueve por la superficie, pasa a ser normal al movimiento, a la dirección del movimiento. Bueno,
Listo, pongo la normal. Sin embargo, nunca va a decir acá. Ustedes tienen que saber que aparece la normal, por no romperse el piso. Listo. ¿Qué otra cosa? La nueva fuerza que apareció acá. Que yo lo pongo chiquitita porque me pintó. Y voy a poner FR. Y FR es fuerza de rozamiento. Si no quieren poner FR, pongan ROS de rozamiento. Como quieran. Las convenciones, mientras quede claro, no hay drama. Si en el CBC alguien está haciendo el UA21 y llaman a la fuerza esta de otra manera, ustedes acá ponen ese nombre, no hay drama. Son nombres. Yo pongo FR por fuerza de rozamiento. Listo. Lo que tienen que saber es que la fuerza de rozamiento siempre se opone al movimiento, por lo menos si es fuerza de rozamiento por fricción. Y nosotros vamos a ver fuerzas de rozamiento por fricción. Son esas que me frenan la caja. Bueno, entonces se opone al movimiento. Tiene que estar en la misma dirección del movimiento, pero con sentido opuesto. Y de qué largo, no importa, después lo vamos a saber, pero va para allá. En mecánica 2, ojalá lleguemos a ver la otra fuerza de fricción que se llama por rodadura, y es como funcionan los autos. Es otro rozamiento que puede ir para adelante. Bueno, veamos si me falta alguna. Es como, no hice nada todavía, es un dibujo. De este dibujo paso al diagrama de todas las fuerzas. Y ya puso el peso, la normal, la fuerza de rozamiento y esta fuerza aplicada. ¿Hay alguna más? Me parece que no me estoy olvidando de ninguna. Listo. Esto es algo que, al margen de saber otras cosas cinemáticas, esto uno lo puede incorporar. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, sí, hagan preguntas así los demás quizá tienen la misma duda. Si yo tengo una velocidad, ¿no deberías estimar algún tipo de inercia que trae la caja? Sí, sí, la vas a ¿Como una tener fuerza hacia adelante? acá, pero la inercia es una... Bueno, es muy difícil saber qué es la inercia, ¿no? Pero no es una fuerza. Por lo menos no en un sistema de referencia inercial como el que estoy. No tiene ninguna fuerza hacia adelante. Lo único que tiene hacia adelante es una velocidad, pero acá las velocidades no se dibujan. Entonces, esa inercia no es una fuerza de inercia que yo pongo hacia adelante. Por lo menos en un sistema de referencia como este, que se llama sistema de referencia inercial. Entonces, hay sistemas de referencia no inerciales, donde pueden aparecer otras fuerzas, que se llaman fuerzas no inerciales, y puede llegar a tener que ver con lo que dicen ustedes. Yo lo que recomiendo es que, no, esto se mueve hacia adelante nada más porque trae velocidad. No hay ninguna fuerza hacia adelante. Al contrario, se va a mover siempre así, sacando que alguien lo quiera frenar. Si no se le oponen fuerzas, el flaco se va a seguir moviendo así, no porque haya una fuerza hacia adelante, sino porque la inercia lo va a mantener. Entonces la cuestión es, no, como no hay fuerza para adelante, entonces este flaco no se mueve para adelante. No, al contrario, es como no alcanzan las fuerzas para atrás a frenarlo, el chabón se sigue moviendo para adelante. Me sigo moviendo hasta que las cosas se opongan. ¿Entienden? Es por el defecto. Así que no hay ninguna fuerza así, ninguna. Bueno, pero bien la pregunta, no pongan esa fuerza de la velocidad, acá no va. Listo, entonces me parece que no me faltó ninguna fuerza. Lo que voy a hacer es lo siguiente. Profe, ¿la gravedad influye acá? Sí, la gravedad, vamos a ponerlo, influye mucho porque depende del planeta donde estés o si estás en el espacio, depende. Acá yo supuse que estoy en un planeta y... Te lo hago en la luna al final. Claro, no, bueno, es buena la aclaración porque si hacen todo igual, pero nada más en lugar de 9,8 acá, es el mismo problema. Ojo, el cambio de un dato numérico, como él dice, te lo hago en la luna y ya es otro para el final, es el mismo problema, no es otro. Por eso yo digo que no depende de los datos. O sea, no pueden cambiar un dato y entonces cambia el problema. Es el mismo problema. Es como que ustedes me digan, son programadores y yo les pongo otro input al programa y le digo, hice otro programa yo. Porque bueno, no, lo cargaste con otro input, es el mismo programa y le pusiste otro input. ¿Me entienden? Para los que programen, si no, bueno, ese. Así que es buena la observación. Sí, depende. El peso es masa por gravedad. Y es este. Pero acá, ¿qué se dibuja? El peso, que es la fuerza. La fuerza es esta. Y es masa por gravedad. ¿Y qué gravedad? Y si no digo nada es en la Tierra. Después si estás en la Luna pones otra cosa acá. Pero sigue siendo la misma estructura, no me cambias nada, ¿entendés? No es como si cambias el sistema de referencia o si tomás en cuenta una fuerza extra que yo acá no puse. ¿Entendés? También, si me cambias el ángulo en lugar de 10 metros pones 8, es el mismo problema. Consulten igual. Ustedes quizás piensan que es el mismo problema y si cambian algunas cosas es otro problema y puede ser para el final. Bueno, buenas aclaraciones.
este ángulo alfa es el ángulo que forma siempre el peso con el eje Y negativo, es este. Si quieren lo pueden deducir por cuestiones trigonométricas, porque el peso sale derecho así, paralelo a esto. Entonces, bueno, de alguna manera si saben que esto es alfa, esto es el complemento de alfa. Entonces, ¿qué sería este? Es el complemento de alfa. Y este es el complemento del complemento. Así que yo, para que no hagan todo eso trigonométrico, les digo, el ángulo que forma el plano inclinado con el piso es siempre el ángulo que forma el peso con el eje Y negativo, si tomaron este sistema de referencia, si no, no. Pero bueno. Si no, tienen que hacer trigonometría. Listo. Aclarado esto, miren lo que hago. Algo que quizá hicieron un montón de veces descomponiendo vectores en un montón de materias, como por ejemplo matemáticas. Como son vectores y no están en los ejes X e Y, se descomponen. Son las proyecciones. Entonces voy a usar diferente color y hago las proyecciones. ¿Cómo se hace una proyección? Bueno, una proyección está bien hecha si se supone que este ángulo de acá que quedó y este ángulo de acá es 90. Son 90 los dos, ambos. Si lo hacen tan mal como yo, que está todo mal dibujado siempre, bueno, tengo un dibujo impresentable, marcan, si quieren, diciendo esto es 90 y esto también es 90. Entonces las proyecciones tienen que estar hechas de esta manera. Se proyecta cada uno de forma paralelo al otro eje, no al que, si voy a cortar a X, proyecto paralelo al eje Y. Y si voy a cortar al eje Y, proyecto paralelo al eje X. De tal forma que me quedan todos rectangulitos con 90 grados. Y hay que ponerle nombre a todo. Si este es el peso, como esta proyección de acá es la que va acá, entonces a esto yo voy a llamarlo peso en X. También lo podría poner acá, pero acá no me entraba, entonces lo pongo acá. Pero esto es el peso en X. Es la componente del peso tirando para... esto es en Y. Tirando para atrás en Y. Esto es esto. Y esto es Y. Entonces, esta proyección, que es igual a esta, es justamente el peso en Y. Y este pedacito es el peso en X. Y lo mismo acá, este que es 150, acá va a tener una componente en Y y otra en X. Sería lo mismo cuando descomponemos la velocidad en tiro oblicuo. Exacto, es exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Porque también es una descomposición de vectores. Nada más que acá se descompone otro vector, pero es exactamente lo mismo. Así que háganlo como lo venían haciendo en la descomposición. Pero hay una diferencia sutil, que el ángulo del tiro oblicuo siempre es con respecto al eje X, y el ángulo del plano inclinado acá es con respecto al eje Y. Pero hasta acá no hay ninguna diferencia. Va a haber en la ecuación auxiliar de tiro oblicuo, que yo diga ecuación auxiliar para descomponer la velocidad en el tiro oblicuo, ahí va a haber un cambio. Se invierte seno y coseno. Porque en el tiro oblicuo, alfa lo medía con respecto al eje X, el ángulo de tiro, y acá alfa lo estoy midiendo con respecto al eje Y. Entonces, Claro, por ejemplo, en el ejercicio que nos mandó el de la flecha, sí, primero lo descomponemos en el eje X y después que nos pide que calculemos la velocidad con la cual cae la flecha, lo descomponemos en eje Y. sí, la cuestión es que vos tenías, esto no lo copien, pero Cambia el ángulo. vos tenías que la velocidad en X era la velocidad inicial por el coseno del ángulo, y la velocidad en Y era la velocidad inicial por el seno del ángulo. Antes tenían esta para el tiro oblicuo, que eran las auxiliares. Ahora, las que vas a tener son estas. El peso en X es el peso, pero como el eje X es justamente esto, lo del eje X estaría acá, y es opuesto al ángulo, y todos los opuestos se calculan con seno, acá va seno. ¿Ya? Justo al revés. Y el peso en Y, esta es la auxiliar para acá. Sale de trigonometría, porque es una descomposición de vectores. Lo que pasa es que elegí otro ángulo. Justo este alfa de acá es el complementario del alfa de allá. Y en Y por coseno. Estas son las dos nuevas. Solamente intercambié seno por coseno porque intercambié ángulos. Antes estaba tomando un ángulo y ahora tomo justo su complementario. Que el matemático se enoja muchísimo. Este ángulo no es este para... El matemático, ¿sabes qué me dice? No, Juan Pablo, yo te explico cómo es. Me dice, siempre que vayas en X va con el coseno del ángulo, siempre que vayas en X. Lo que pasa es que el ángulo no se puede medir desde acá, como toman los físicos que son unos grasas. Un verdadero ángulo se mide desde acá. Entonces, sería todo esto así. Pobre físico. Claro, pobre físico, que no entienden nada. Entonces, bueno, y está bien, yo tengo que decir, no, tiene razón usted matemático, disculpen, me está grasada, pero bueno, ahora
Estoy esperando que no me esté viendo ningún matemático. Pero bueno, para nosotros se entiende. Si se quieren hacer los matemáticos, yo lo voy a aplaudir. El tema es que, bueno, el físico entiende que esto es 30 grados y si pone acá 30 grados le da todo fenómeno. Ya está. Bueno, este lo borramos, el otro lo dejo, pero este lo borramos porque es el de cinemática. Entonces, ya está. Listo. Y ahora Newton, ¿qué me dice? Una vez que ya descompuse y tengo todos los nombrecitos, esta es una fuerza que se llama F. Déjenme poner acá F. Entonces esto se llama F, esta descomposición, que es esta, es Fx. Y esta es cuestión de poner nombres. ¿Y esta cómo se llama? Fx. O sea, siempre se llaman igual que el vector, nada más uno en X y en otro en Y. Hay que ver, tienen que pegar, bueno, cuál es en cada uno. Eso es como a la vista. Y aparte ustedes van a tener un mejor gráfico que esto. Por eso también les recomiendo que lean el libro, porque tiene un gráfico perfecto, tiene un montón de cosas. Entonces, ustedes se van a hacer esto más claro, grande. Listo. Y ahora ya está. Ahora lo único que me dice Newton es, si hiciste bien esto, lo único que hay que hacer es decir que la sumatoria de fuerzas en el eje X es igual a la masa por la aceleración en X, y que la sumatoria de fuerzas en Y es igual a la masa por la aceleración en Y. Listo. Y algo muy importante, si no, no van a poder resolver el problema. Van a tener más incógnitas que ecuaciones, y es la siguiente. En este sistema de referencia que elegí yo, la aceleración en Y es 0. Y alguien puede decir, ¿por qué la aceleración en Y es 0? Porque yo elegí justamente Y perpendicular al movimiento. Se mueve solamente en X. A propósito puse mi X así. Entonces en Y no se mueve. Y si algo no se mueve en un eje, no puede tener aceleración en ese eje. Por lo tanto es 0. Y 0, por cualquier cosa del universo, no importa cuánto sea la masa, 2, por ejemplo, hace que todo esto sea 0. Así que lo que voy a hacer es eso. Voy a agarrar todas las fuerzas que aparecen en X, ahora lo hago, y eso es igual a la masa por la aceleración en X, y sumo todas las fuerzas que aparezcan en Y, y eso es 0, porque es m por la aceleración en que es 0. Chao. Voy a poner, ya que acá están las auxiliares, voy a poner la fuerza de rozamiento en módulo. Esta está en todos los libros. Acá hacemos como lo del auxiliar. Es mu por normal. Es famoso eso. Mu por normal, o sea, coeficiente de rozamiento por normal es el módulo de la fuerza de rozamiento. Por eso acá tomé el módulo de la normal. Pero cuán intensa es la normal multiplicado por su respectivo coeficiente de rozamiento me da cuán intensa es la fuerza de rozamiento. Yo ya sé que se opone, ya sé la dirección y el sentido de la fuerza de rozamiento. Lo único preciso es cuánto es el módulo. Bueno, el módulo se calcula de esta manera. Mu por normal. Mu lo tengo, la normal no, pero cuando tenga la normal, listo. Y entonces, La ¿alguien normal puede es decir? equivalente al peso de la masa, ¿no? No, bueno, esa es una cosa falsa que vamos a ver eso. Eso es totalmente falso. Profe, Eso, lo que dijo recién no entendí nada. bueno, La bien. FR. Bueno, hay dos cosas que vamos a separar. Primero, lo que pido es que ustedes después vayan y vean lo de la fuerza de rozamiento porque es realmente compleja la fuerza de rozamiento. Nosotros estamos suponiendo que esto ya está en movimiento y que la fuerza que se opone es una fuerza que se llama fuerza de rozamiento dinámica o cinemática. La cuestión es de movimiento, porque hay otra que es estática. Entonces, hay un rozamiento que es para cuando te estás moviendo y un rozamiento que es para cuando estás quietito. Esta es, como esto ya se viene moviendo, yo voy a poner cosas que se vengan moviendo porque no tengo el tiempo necesario para poder explicarle todos los casos, pero la fuerza de rozamiento se comporta siempre de esta manera. Es una fórmula, te la tenés que creer. Si querés saber cuán fuerte es el rozamiento, bueno, agarrá mu y multiplicalo por la normal. ¿Cuál es la normal? Y tenés que despejar cuánto es esta fuerza. No se sabe en principio, pero si vos sabés cuánto es tu normal, la multiplicás por mu y tenés el valor en módulo del rozamiento. ¿Y por Entonces, qué tiene las rayas esa como no, móvil? esto es porque son vectores. No, por el módulo. Esto por el módulo. ¿Sabes por qué? Porque los vectores tienen por lo menos módulo, dirección y sentido. Entonces, acá yo ya puse que la fuerza de rozamiento tiene dirección X y sentido negativo en mi sistema de referencia. O sea que el sentido y la dirección ya la tenés. Dirección X, sentido negativo. ¿Y el módulo? El módulo este.
Porque es el módulo de la fuerza. Y como la fuerza es un vector, porque ves que puse cosita de vector, si ustedes lo saben como más así, a la ligera, como sin el módulo, mientras sepas que eso es nada más un numerito que va acá, que representa cuán fuerte es esto, listo. Yo estoy tratando de ser un poco delicado en ese aspecto, pero si vos pones la fuerza de rozamiento es mu por normal y calculás, y acá pones el numerito de mu, y acá pones el numerito que haga normal, te va a dar bien. Aunque no le pongas los dos palitos de módulo. Está bien, no hay problema. Se va a entender. La cuestión es que ahora alguien viene y dice, bueno, pero tenés que calcular la normal que no la sabés. Y viene Matías y lo dice, la normal no es siempre lo que se opone al peso en el eje Y. No, no es igual a la componente del peso en el eje Y. Ahora vamos a ver, la vamos a descubrir ahora la normal. Quédense tranquilo que yo la voy a calcular. Pero es falso que siempre la normal es igual a la componente negativa del peso. Eso pasa cuando no hay ninguna fuerza aplicada. Si yo no hubiese puesto esta fuerza aplicada, entonces sí, la normal, o ahora yo, o ustedes que están sentados, que nadie les está haciendo fuerza, entonces la normal es la componente del peso en esa dirección, de la normal. Entonces, es como que peso muchas veces, peso y normal son iguales, pero no es algo que pase siempre. Entonces, acá no pasa. Bien, vamos a calcularlo entonces. Pero sí, pregunten porque esto tiene que poder salir. Voy a hacer esto que dije, lo voy a hacer ahora. Déjenme borrar esto y esto que también las auxiliares. Listo. Esa la dejamos, pero en el libro está, y hay dos rozamientos, rozamiento por lo menos estático y dinámico, pero la fórmula es la misma. Yo, si doy un coeficiente de rozamiento, es el que ya tiene que ir ahí. Bien, entonces, ahora empiezo a hacer eso. Miren este dibujo. Imagínense que lo tienen ustedes hecho por ustedes bien claro y dicen, mira, en este dibujo, en el eje X, ¿qué hay? El peso en X, que apunta para allá, porque es la componente esta que está positiva, porque está de 0 para la derecha. Este pedacito, que lo voy a poner como peso en X, positivo. ¿Qué más veo en el eje X? Y veo este cachito también, que es la fuerza de rozamiento. Y como va de 0 para el otro lado, está restando, menos FR. Bueno, acá tendría que poner, es el módulo de la fuerza de rozamiento. Pero, bueno, ahora dejamos así. Ahora explico eso. Fuerza de rozamiento para allá. ¿Y qué más? Y la parte FX, esta parte. Entonces, o sea, tengo que poner eso. A ver, yo lo escribo, ustedes me dicen si están de acuerdo, pero esto está tirando para atrás. Esto lo intenta frenar en X, tira para atrás con FX. Y esto es igual a la masa por aceleración porque no hay más fuerzas en X. Fíjense que en X solamente tengo el cachito azul, el negro, y esto que tendría que estar acá, pero para no seguir ensuciando lo dibujé acá. Pero que podría ser una flechita roja que llegara hasta ahí, si ustedes lo hacen bien prolijo. Y entonces en X le quedan solo tres cosas. Peso en X, rozamiento y Fx. Y eso tiene que ser igual a la masa por la aceleración en X, que no la sé. Es una de las incógnitas. Y si ustedes dicen, no, pero la incógnita es la velocidad acá abajo. Sí, pero para saber la velocidad acá abajo, sabiendo la velocidad inicial, precisas calcular la aceleración que tiene en X. Si sabés la aceleración en X, haces cinemática y calcular la velocidad en V. Así que la incógnita nuestra va a ser esto. Bien. Esto está bien, fíjense los signos. Este era positivo, este negativo el negro, y este el rojo también negativo, porque los que van del 0, la proyección va del 0 para la izquierda, son negativos. Bueno, lo voy a dejar así, después ponemos qué es cada una de estas cosas. Lo reemplazo, pero ahora escribo eso. Y ahora voy a la parte en Y. Esta es la parte en X. En el eje X, y ahora pongo en el eje Y. Esto es como decir versor X o dirección X y versor Y o dirección Y. Si no ponen X ahí solo y se entiende. Bueno, acá, ojo, acá yo, todo lo que estoy poniendo acá son componentes de vectores, componentes en los ejes. En el eje X, la componente del peso en X, la fuerza de rozamiento que está toda en X, pero es una componente, no son vectores esto. Lo que quiero que sepan es que esto y esto no son vectores, son componentes en el eje X del vector peso, del vector fuerza de rozamiento y del vector fuerza esta.
Acá sí voy a poner módulo y el palito para distinguir de los newton, pero en el eje Y tengo la normal toda positiva hacia arriba, todo. La pongo positiva y estoy en el eje Y. ¿Qué tengo negativo para abajo en el eje Y cuando veo? Y tengo dos cositas. Esto, que estaría acá, o sea, en Y, peso en Y, lo voy a poner así. Y esto para abajo. Esto, este cachito que tira hacia abajo, que yo lo dibujé acá para no, porque me queda muy feo el dibujo, ¿sí? Sí. Esto es lo que tienen que entender ustedes. Crearse esto. Y esto era igual a cero. Recuerden que en el eje Y, masa por aceleración daba cero. Si tratan ustedes detenidamente de quedarse 10 minutos viendo esto y se convencen de que esto está bien, ya está, quiere decir que entendieron el problema. Ahora lo único que viene es reemplazar y resolver un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Pero esto es lo que yo quiero que empiecen a... Les voy a mandar en la semana un ejercicio para que, bueno, con el libro y con esto que tienen, las ayudas, bueno, pero tienen que poder reproducir esto ustedes y convencerse de que esto está bien, y si hay cosas que acá, hay dudas terribles acá, son las que tenemos que resolver cuando tengamos las consultas o me las pueden enviar por mail, pero bueno, tenemos que convencernos de esto. Si ustedes llegan a reproducir esto, que no es nada, o sea, es poner un sistema de referencia, hacer un diagrama de fuerzas con flechitas y descomponer, o sea, todo dibujístico, esto es dibujístico. Y después, creerse que sumo todo lo de X y lo igualo a masa por aceleración en X, y sumo todo lo de Y y lo igualo, en este caso a cero, pero esa masa por aceleración en Y. Listo. Si me creo eso, ya está. Ahí se terminó toda la física. Yo ahora voy a seguirlo, pero acá se termina la física. Quiero que sepan eso. Bueno, vamos a continuar un poco más. Entonces, voy a tener que borrar esto. Ya está. Ah, esto era 10 y esto es 2. Acá puse 10 y 2, es para que calculen el ángulo. El ángulo calculen ustedes. Si tienen que este es 10 y este es 2, tienen que calcular el ángulo porque va a entrar en todos lados el ángulo. Con SOHCAHTOA. El ángulo tangente es opuesto sobre hipotenusa, así que la tangente de alfa va a ser el opuesto, que es 2, dividido el adyacente, que es 10. Así que para calcular el ángulo, lo calculan ustedes. Yo lo que le digo es que va a tener que dar esto. Tangente de alfa es opuesto sobre adyacente por SOHCAHTOA, y el opuesto era 2 y el adyacente de 10. O sea, tiene que dar un quinto. Y ahí despejan alfa con la calculadora. No importa. La cuestión es que ya sale del dibujo alfa, lo tenemos el ángulo de inclinación, este. Listo. Voy a empezar a resolver. Listo. En el eje X, ¿cómo lo sigo en el eje X? Y acá tendría que poner peso en X. Bueno, voy a poner peso en X. En las que borré auxiliares decía que el peso en X siempre es el peso por el seno de alfa. Y alfa lo tengo. ¿Y el peso lo tengo? Sí, es masa por gravedad. Ahora lo vamos a reemplazar. Peso es masa por gravedad, porque lo tengo acá. En X es por el seno del ángulo. Listo, ya tengo peso en X. ¿Qué le resto a eso? Y bueno, ahora hay que restarle la fuerza de rozamiento. ¿Cuánto es la fuerza de rozamiento? Y mu por normal. ¿Mu cuánto es? Lo voy a reemplazar ya. 0,1 por el módulo de la normal. Fíjense, X, estoy en esta. Peso en X, fórmula auxiliar. Es esto. Fuerza de rozamiento. La fórmula que me creo para la fuerza de rozamiento. Mu por normal. Fx. Bueno, acá viene la cuestión, que ahora tienen que calcular esto. Y ustedes me dicen, ¿cómo descompongo? Y como hacían, que me acaban de decir con la velocidad, este vector lo tienen que descomponer en este que es su opuesto. Depende de cuál sea el ángulo, dependiendo del ángulo, tengo que seleccionar el ángulo. Pero lo tengo que descomponer en sus dos catetos. Y el vector original es este, que mide 150, tengo la hipotenusa. Bueno, ¿cuál es el ángulo? Y si este es alfa, fíjense que este con este forman 90 grados. Quiere decir que este no lo voy a marcar, pero este de acá es el complementario de alfa. Si alfa mide 30, este mide 60, porque entre los dos suman 90. Y este de acá vuelve a ser alfa, porque es el complementario de este. Entonces,
es como, bueno, hay que saber hacer un poco de trigonometría. Si este es alfa, este es su complementario, este es el complementario de complementario, o sea, vuelve a ser alfa. ¿Y eso por qué me sirve a mí? O sea, ¿qué quiero decir con eso? Que cuando descomponga este vector, fíjense, lo voy a hacer acá. Cuando descomponga el 150, que viene así, que es este, tengo un triangulito que es así. Y este es alfa. No, este no es alfa. Es este. Bueno, voy a borrar. Me quedé con ese yo. Es como que tengo que agrandar eso para que se vea un poco mejor. Esto lo agrando, que ahí está como todo más sucio, y pongo 150 acá, que es este, y el ángulo es este, alfa. ¿Y el triángulo cuál es? Y este que está dibujado acá, que este no entra. Entonces, esta parte, que la fx, es el adyacente de alfa. Entonces, lo que pueden saber es que en estos casos de que siempre la fuerza es horizontal, la descomposición es como siempre, como antes. La parte en x es con el coseno. Yo sé, es todo descomposición de vectores, bueno, pero se supone que eso en matemática en algún momento lo tienen que haber visto, y si no, bueno, es algo que tienen que de a poco, o tenemos que de a poco ir cada vez asegurando más. Descomponer vectores tiene que ser algo. Y si se equivocan en la descomposición porque no sabían, intercambiaron mal seno por coseno, bueno, eso se perdona. Pero vos tenés que saber que acá iba f de x. Después si te equivocás, y f de x, que es justamente esta parte, que acá sería f por coseno de alfa. Si acá vos pones seno, bueno, yo también se perdona, es un error. Después hay que saber descomponer vectores, pero es como hay que solucionar un problema auxiliar, no es un problema físico. En este caso es así. Y esto es igual a 2 por aceleración x. Y en este, en y, ahora voy a la parte en y, me queda la normal, que no la sé, el peso en y, y el peso en y es el peso, si en x era con seno, acá es con coseno. Es como que tenemos dos auxiliares, porque hay que hacer dos octavas, uno para el peso que se compone y otro para la fuerza. La cuestión es que justamente en x uno va con seno y el otro en x va con el coseno. Fíjense que estos dos son en x y uno va con seno y otro va con coseno. ¿Por qué? Bueno, por una cuestión trigonométrica. Acá alfa toca el eje y y acá alfa toca el eje x. Es por eso. Si se equivocan en eso, bueno, eso se perdona. Listo. Y acá menos fuerza por seno de alfa. Porque es el complementario. Si en x va con coseno, en y va con seno. Y arriba es. Pues ya prácticamente esto empiezo a reemplazar. Acá reemplazo masa por gravedad. Listo, ya lo tengo. Tengo masa y gravedad. Chao. Seno de alfa. ¿Alfa lo tengo? Sí, lo habíamos calculado. Chao, está. Este no lo tengo. La fuerza, ¿la tengo? Sí, me la dan. Fuerza justamente la 150 newton, así que acá va 150 newton. Y acá el ángulo, o sea, tengo todo. Acá ya se terminó. Ya lo termino, pero ya está ahora. Lo termino acá arriba. Banquen 5 minutitos más y ya se termina. Si no, practiquen hasta las descomposiciones. Si tienen problemas en descomponer vectores, bueno, hagan bien todo el procedimiento hasta que viene la parte de decidir si es con seno o con coseno. No hay muchas más opciones, la verdad es. Y todos los adyacentes del universo, si el cateto que quiero calcular, como acá es fx, es un adyacente de un ángulo, por ejemplo alfa, va con el coseno. Y si es un opuesto, va con el seno. Eso es universal. Listo. Bueno, lo pongo. Ya no voy a usar más colores para no perder tiempo, pero así está claro que voy a continuar estos dos. Entonces, en X lo termino así. Peso es masa por gravedad. Y tengo la masa y tengo la gravedad. Ustedes lo reemplazan. Seno de alfa, también lo tengo. Menos
0,1 por el módulo de la normal, que no lo tengo, es incógnita, menos F 150 newton por coseno alfa. Lo que tienen que hacer ustedes es, bueno, calcular alfa y reemplazarlo acá, acá. Este es 2 kilos, esto es 9,81 en metros sobre segundo al cuadrado. Y acá me queda 2 kilogramos por la sedación en X, que es incógnita también. Y en Y, miren lo que pasa en Y. Voy a ir en Y. La normal se puede despejar directamente de acá. Como está igualado a 0, si no estaba igualado a 0, perdían, no lo podían despejar. Les queda un sistema de 2 ecuaciones con 3 incógnitas. Así me quedó un sistema de 2 ecuaciones con solo 2 incógnitas. ¿Qué incógnitas? Normal y aceleración en X. Listo. Bueno, de acá despejo la normal. Paso este sumando para allá, y ese también. Y acá está, porque era falso lo que decía justamente Matías en este problema. Él me decía, la normal no es siempre igual a la componente del peso en el eje correspondiente. No, mirá lo que quedó acá. Y esto está bien, y pasa muchas veces. En el final va a pasar, les aseguro que si piden un ejercicio va a pasar. Así que, ¿Matías fue? y si no, vamos a echarle la culpa a él, pero me parece que sí. Sí, Si no, que se defienda, que se defienda. Si no, si él dice, no, yo nunca dije eso. el que lo dijo ya se olvidó que lo dijo. Mirá. No, es que él tiene las grabaciones de todo, así que después podemos ver como la grabación. Tengo todo grabado, soy el gran hermano. El gran hermano. Ahí está. Pero bueno, esto lo paso sumando para allá, esto también, ya sin color. Y miren, la normal es esto, es el peso. Sí. Lo normal, si pasa del otro lado del igual, ¿no debería ser negativa? No, pero esta la dejé en el mismo lugar. La normal la mantuve, solo pasé el otro. Fíjate que el igual está acá, la normal está a la izquierda. Dale, Matías. Así que este pasó para allá. Sumándolo del otro lado. Ok. Así, claro. Listo. Y es más grandota. Matías decía, va a ser solamente esto. La componente en el eje Y, esto sería PI. No, y no es igual al peso en Y. No, no, en este caso no, porque al presionar con la otra fuerza contra el piso, ayudo. Incluso puedo romper el piso si le doy muy rápido, muy fuerte. Bueno, así que en este caso me quedó PI más FI. ¿Está bien? La normal tiene que responder por dos cosas. La componente del peso en el eje Y y la componente de la fuerza en el eje Y. Perfecto. ¿Y tengo todo esto? Sí, lo tengo. 2 kilogramos. Esto recuerden que ya lo pusimos. Es masa por gravedad. 2 kilogramos por 9,81. Yo lo dejo y lo calculan ustedes, pero se lo dejo escrito con las unidades. Masa por gravedad por coseno de alfa. Y alfa supuestamente lo calcularon. Fuerza 150 newton por el seno de alfa. Listo. Esto es la normal. Y ustedes me dicen, ¿para qué quiero la normal? Ya la descubrieron. ¿Para qué quiero la normal? Es justamente porque esta normal va acá. Y se acaba el cuento, ya está. Si tengo la normal, hacen esta cuenta, ese numerito lo ponen acá, el peso lo tengo porque es masa por gravedad que ya lo puse acá, los ángulos los tengo, esto es 150 newton, tienen absolutamente todo. Entonces esto, en realidad, todo esto vienen y lo ponen acá, que es lo mismo que acá, la de X está acá arriba, tienen todo, ¿y qué despejan? La aceleración en X. Pasan el 2 kilos dividiendo, le va a dar una aceleración en las unidades de aceleración. Si no le da eso, no importa. Ustedes no saben qué pasa, pero despejaron la aceleración, bueno, le tienen que poner un sellito con las unidades de aceleración. Entonces, si en el final yo pregunto, ¿cuáles son las unidades de aceleración? O por lo menos una posible, ustedes tienen que decir metros sobre el segundo al cuadrado. Listo. Tienen que tener el sellito que del otro lado dice aceleración y bueno, le ponen las unidades de aceleración. Le hacen aparecer como sea, pero la aceleración da en metros sobre el segundo al cuadrado. Listo. Entonces, hago esta cuenta, pongo acá, tengo todos estos datos, este 2 pasa viendo y tengo la aceleración. Y con la aceleración y la velocidad inicial, que empezaba con 10 metros sobre segundo, hago la parte de cinemática, que bueno, ahí sí, la gente que no entendió algo de cinemática, bueno, listo, esa parte no la hace. No importa, a mí lo que quiero es que quede este hilo, porque es siempre lo mismo esto. Yo les aseguro que No sé si ni qué ustedes... es cinemática. No sé ¿Cómo? no sé ni qué es. No, cinemática es todo lo que vimos al principio con las leyes del movimiento de MRU, MRV y tiro oblicuo. Es eso.
Ah, bueno, más o menos, pero ahora entendí el concepto. Pero hoy no aplicamos eso. Si no Por eso. sabías de Sisu, esto lo puedes agarrar perfecto. Lo que pasa es Joya. que se le llama a todo lo anterior de movimiento puro, cinemático, y a todo donde entran fuerzas, que se supone que la razón por la que algo se mueve es porque uno le aplica una fuerza. El balón de Sisu le aplicó con el pie una fuerza. Esa fuerza no la tuvimos en cuenta, por eso Matías decía, che, ¿y qué pasa? No, y yo le decía, no, mira, prendo el cronómetro un nanosegundo después de que Sisu le pegó, para no estudiar la fuerza del pie de Sisu. Bueno, ahora con la dinámica podríamos estudiar la fuerza del pie de Sisu. Sería, Ah, sí, ahora me acuerdo de eso. es Qué esa grande, la cuestión. Matías, que es lo que va a preparar. Claro, exactamente. Bueno, está bien. Entonces, la propuesta es esta. Yo lo que quiero, recuerden que vamos a seguir con Mecánica 2, entonces, no importa, vienen con nivel bajo porque realmente, o opción 1, pueden ser flojos en física. La verdad pueden ser flojos en física, no van a ser ni los primeros ni los últimos. Profe, ¿le puedo pedir un favor? Sí, ¿Se corre un cachito? Así bueno, le saco un print a la última. sí. Decime si bajo un poco, ustedes manejen y No, ahí está joya. está fenómeno. Así lo copio tranquilo y después reemplazo. Sí. Listo, gracias. Bárbaro. Entonces, pueden ser flojos en física, no pasa nada, me lo dicen a mí, no van a ser los primeros flacos que yo conozco flojos en física. Como los que me conocen a mí, yo no fui el primer flaco flojo en programación que tuvieron. Entonces, cada uno, por eso jugás de 4, porque sos flojo como 10. Entonces, se supone que todos somos flojos en algo y por eso jugamos del otro puesto. ¿Entendés? Si bailás, cantás, zapateás, cosés y no sé, qué sé yo, haces de todo fenómeno, bueno, sos un capo, te felicito. Pero acá no se supone que tenga que pasar eso. Entonces, si vos justo tenés el talón de Aquiles en la parte de física, bueno, está bien. La cuestión es que, bueno, tenés que salir mejor de este año que vamos a estar juntos. Se supone eso. Entonces, ¿cómo se hace? Bueno, y laburando un poco, sí. Pero yo doy una mano. Entonces, díganme, vienen flojos, no importa. Y, bueno, manden mail con cualquier consulta y con eso diciendo a mí, me vendría bien una reunión para aclarar estas dudas, aunque sea de la primera, como, bueno, ¿qué es un sistema de referencia? Hasta incluso esa pueden hacer. Pero tiene que venir ahora, porque el día del final, bueno, es otro tema. Entonces, no hay problema, pero que sea ahora, manden qué dudas tienen, qué disponibilidad, a ver si yo me puedo organizar, y entre ustedes hablen, porque quizá el mismo día puede haber 2 personas o 3, qué sé yo, no sé. Y si vienen cómodos o le está resultando tranquilo, va mejor, y si precisan más cosas, bueno, ya saben que me pueden pedir también. Así que, pero bueno, preciso eso, que comenten un poco porque lo único que me preocupa es que no sé bien cómo está el equipo en general. Hoy compartió esas cositas justamente Camila y dijo que, bueno, se perdió en un momento. Bueno, entonces, bueno, yo digo, pero por lo menos me dijo. Si no, yo estaba pensando que, bueno, estaba todo fenómeno. Bueno, a ver, vamos a ver. Voy a poner acá para todos, lo voy a poner el mail, así mandan ahí y yo eso lo veo todo el tiempo. No es que lo tengo en el celular porque mi celular no tiene mail, pero 4 veces al día veo el mail y sin embargo el campus de ISO entro cada 2 días. Entonces, pongo acá el mail y manda toda cuestión que podamos charlar. Y ese me parece que me lo mandaron bien recién por el info. Todo en minúscula, Jorge J. Pablo, Jorge por el apellido, Juan Pablo, J. Pablo, @gmail. Y ahí programamos lo de final, programamos lo de gmail.com, todo clásico. Programamos ayudas, programamos todo, qué sé yo. Pero bueno, tengo que saber algo. Bueno, vayan, gracias por el aguante de los viernes. Yo sé que hacen un montón de cosas y van encima. Los viernes son algo bueno. El cuatrimestre que viene no los molesto los viernes. Así que no voy a ser yo el culpable de que estén haciendo la pre-tarde, porque bueno, no van a estar los viernes conmigo. Vamos a estar los martes, me parece. Así que bueno, yo los voy a molestar los martes, que es otra cosa. Una cosa es molestar el martes y otra es el viernes, que quizá, ahora no, porque bueno, estamos en situaciones especiales, pero imagínense en una época normal donde estaban todos esperando que se termine la clase de física para ir a empezar la cosa de un viernes. Bueno, listo, vayan tranquilos y cualquier cosa me pegan el grito. Muchas gracias por el aguante. Gracias. Ok.